3 minutos. Vamos a agradecerle al abogado Gonzalo Ortega, director ejecutivo. Perdón, estoy al revés, es que se me saltó. Al abogado Gustavo Gaete, profesor de Ciencia Penal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, para conversar sobre este tema que hemos tratado en el editorial: presencia de fuerzas extranjeras de países cooperantes en Ecuador, decreto 424. Abogado Gustavo Gaete, Washington Delgado lo saluda. Gracias por atendernos. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Washington, y buenos días a todos los oyentes. Abogado, ¿cuál es el marco legal, desde su punto de vista, que permite actualmente la presencia de fuerzas extranjeras en Ecuador como cooperantes tras la emisión del decreto ejecutivo 424? Bueno, este nuevo decreto ejecutivo 424 en definitiva presenta un nuevo panorama frente a lo que implica el conflicto armado interno. La base es definitivamente constitucional, primero que nada, porque habría que remitirse a lo que establece la Constitución con respecto a las Fuerzas Armadas, quienes tienen dentro de sus facultades la defensa de la soberanía y la integridad territorial, ¿verdad? Pero en el marco de lo que ha ocurrido con el decreto 424 hay que tener de por medio un tratado internacional, que es este tratado que está mencionado en los considerandos del decreto, a partir del cual nace este tema de la cooperación extranjera. Incluso la Carta de las Naciones Unidas lo permite, pero ciertamente con los límites tanto constitucionales como del derecho internacional humanitario. Es decir, no es una carta blanca para que la cooperación de fuerzas extranjeras en un territorio simplemente se comporte como si no existiera un Estado de por medio o alguna normativa de por medio que regule el accionar de la fuerza extranjera en el país. Y en definitiva presenta panoramas nuevos que no hemos, o que nuestra historia reciente no tiene. Sí, justamente habíamos leído acá el artículo 1, 147, 158 o 161 de la Constitución ecuatoriana, que permite justamente que el Ejecutivo sea el que defienda, o en todo caso, todo lo que es la soberanía, integridad territorial, etc. Y luego también los acuerdos internacionales, hemos listado algunos. Pero aquí hay algo que quisiera consultarle. Toda esta normativa, en la práctica, debería también de alguna forma ejecutarse para defender la soberanía, que la cooperación sea realmente en base a un ordenamiento ecuatoriano del Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas ecuatorianas y también de la Policía Nacional. Y en ese sentido, ¿cómo ve que, de acuerdo a las experiencias, nuestros ministerios, nuestras fuerzas del orden hayan cumplido justamente defensa, por ejemplo, de los derechos humanos y otros aspectos? A ver, hay que tener claro, como le había dicho, que la cooperación, primero que nada, de las fuerzas extranjeras tiene que ser desde una perspectiva de labores de inteligencia. Es decir, no pueden conducir operativos de forma independiente. Por tanto, en definitiva, van a tener que regirse bajo las directrices de las autoridades locales, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, dentro del marco de lo que permite el estado de excepción que ha sido declarado y con el límite constitucional que está de por medio. Por eso le decía, no se trata de una carta blanca de que la cooperación extranjera permite cualquier cosa. Pero ahí, o sea, la consulta es de acuerdo a la experiencia. Por ejemplo, un caso muy concreto, lastimosamente el error que cometió un grupo de militares cuando capturaron a 4 niños de las Malvinas y no las entregaron a la Policía Nacional, y ahí luego se dio la desaparición. Es decir, me refiero a esta parte, si consideramos por esta experiencia que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Ecuatoriana están realmente preparadas. A ver, el tema en concreto es que las Fuerzas Armadas se dedican a la defensa de la soberanía y están acostumbradas realmente a responder a ataques extranjeros. El conflicto armado interno es un panorama completamente nuevo
para nuestras Fuerzas Armadas, que no son lo mismo que las agencias de Estado locales, como por ejemplo la Policía Nacional. El entrenamiento es distinto. Por tanto, habrán retos que superar en cuanto a la preparación, especialmente con lo que tiene que ver con el uso legítimo y progresivo de la fuerza, que es lo que tanto nos preocupa, ¿verdad? Definitivamente el antecedente de lo que ocurrió con los niños de las Malvinas es nefasto, y pareciera que en un conflicto armado interno la situación, las circunstancias se da precisamente para que exista una posibilidad de que ocurran otra clase de extralimitaciones precisamente en el uso de la fuerza. Uh-huh. Entonces, realmente, ¿cómo se desarrollará? ¿Cuáles son los riesgos para la ciudadanía frente a realmente un incremento de la presencia militar en la vida civil, incluso acompañada y potenciada por una presencia de fuerzas extranjeras? Estará por verse. Pero el límite siempre va a ser el derecho internacional humanitario, más allá del derecho penal local, uh-huh, que sirve precisamente para evitar el abuso de este poder punitivo que tiene el Estado. Entonces, será precisamente deber y facultad de las entidades que se tengan que encargar precisamente de la seguridad interna, el entrenamiento de las fuerzas que precisamente tendrán más contacto con civiles, con respecto al uso progresivo, con respecto a tácticas que no pongan en riesgo la vida de otros civiles, que sea un uso proporcional, que sea un uso legítimo, uh-huh, que respondan cuando tengan que responder y no se convierta en un simple disparar a matar, sino una verdadera defensa de la sociedad civil en el marco del conflicto armado interno. Doctor Gaete, hay claro que hay líneas que no pueden cruzarse, ¿no? Y creo que no es muy difícil entender cuáles son esas líneas. Pero lo que generó una suerte de preocupación, más allá de la confirmación de la llegada de las fuerzas militares para trabajar en conjunto con nuestro bloque de seguridad, fue el tema de las amnistías, de los indultos. O sea, todo se sumó ahí como para que la gente sienta que quizás el trasfondo van a salir a hacer lo que les da la gana, ¿no? ¿Cómo funcionan en ese caso? Porque a mí me daban una explicación la semana anterior y me decían que en el caso de los agentes cooperantes de los países que vendrían, es más o menos una amnistía como las que tiene el personal diplomático que está presente en Ecuador. ¿Esa es la figura? ¿Cómo se maneja en esos casos? Mire, ahí hay varias cosas con lo que usted de forma muy precisa señala. Este tema de la amnistía, los indultos, las rebajas de pena de forma anticipada a través de un decreto, estará realmente por verse en la práctica cómo lo terminan aplicando. A mi criterio no debería de ser el mismo trato de un funcionario diplomático. El funcionario diplomático viene a cumplir funciones extranjeras, e incluso si entendemos que una embajada extranjera es suelo local, ahí aplica un principio de territorialidad, en donde realmente el diplomático por lo general se desenvuelve dentro de terreno soberano extranjero. Acá estamos hablando de agentes que van a ejecutar operaciones de inteligencia en nuestro suelo, y que la regla general es que se aplique un principio de territorialidad y la norma penal que se les aplique sea la nuestra, ¿verdad? Ahora, este tema de una especie de inmunidad del tipo diplomática, habrá que ver cuál es el alcance en la práctica de todo esto, porque en definitiva no sabemos cuáles son las situaciones que se van a terminar o cuáles son los casos que van a ocurrir. Entonces, pero de tratarse de una cuestión diplomática tal como se lo ha planteado, no es como se lo debe de ver.
sino como una situación muy especial que se encuentra enmarcada dentro de los límites del derecho internacional humanitario y más bien legitimada por un tratado que está suscrito por 2 naciones. Es decir, doctor, que si llegase a pasar, esperemos no sea así, algún tipo de situación en la que haya un exceso, ¿qué se hace? ¿Se aplica la legislación ecuatoriana? ¿Los tribunales son los propios? ¿Cómo se actuaría o cómo se debería actuar? No, lo que va a terminar ocurriendo cuando se trate de agentes extranjeros es que ahí se va a aplicar este decreto 424 y seguramente la competencia y la jurisdicción para tratar esos casos será en el estado al que pertenece el agente extranjero en función del tratado, lo cual nuevamente presenta esta tensión entre la seguridad, entre la seguridad nacional, la soberanía, el que sea nuestra legislación, nuestro Estado y nuestros jueces que conozcan estos casos, ¿verdad? Bien, el decreto 424 también, pues, abogado Gustavo Gaete, apela a acuerdos internacionales que en la jerarquía en nuestra Constitución le da obviamente preeminencia. La Carta de las Naciones Unidas, Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, Convención de Montevideo, Convención de Ginebra, Declaración sobre la Seguridad de las Américas, y también el Acuerdo de Ecuador-Estados Unidos, que ha sido ya aprobado en el país, que permiten justamente esa cooperación internacional en situaciones de conflicto armado interno. Ahí le pregunto, ¿hay algún antecedente en América, podría ser, que se tome en consideración estos acuerdos? Bueno, el primer antecedente que podríamos tomar es lo que ocurrió con el Plan Colombia, en donde definitivamente hubo una cooperación internacional en el marco de un tratado. Y hay mucho que se puede extraer de esa experiencia, especialmente porque ahí se vio una cooperación especialmente en labor de inteligencia. Ya, pero ahí, sin embargo, el éxito no fue asegurado, porque nunca fíjese usted asegurado. que si bien es cierto, hubo una intervención también hasta de Cuba para mediar y llegar a un acuerdo de paz, pero luego aparecieron los disidentes, se aprovecharon de cierta zona que Colombia había cedido como reservas y resulta que ahora han aumentado la producción de hojas de coca, etcétera. Esto como antecedente sería entonces de un fracaso o no éxito. Mire, la intervención extranjera en otro país siempre presenta retos dados por las distintas realidades con las que se están acostumbrados a lidiar, desde la labor de inteligencia, desde la labor militar, desde la labor del control de la ciudadanía, que realmente nunca existe un copia y pega de lo que ocurrió en otro estado como para saber qué ocurrirá aquí. Diríamos que como mínimo la mejor expectativa que podemos tener es que nuestras fuerzas del orden y nuestras fuerzas militares se potencien de la experiencia compartida, de lo que se puedan nutrir para enfrentar este problema que definitivamente vivimos, precisamente por la cooperación. Ese es para mí el mejor norte al que podríamos apuntar. Y pues desde luego que este decreto no se convierta en una patente de corso para el abuso, que es lo que tanto le preocupa a la ciudadanía, porque sabemos que el conflicto armado interno normalmente se desarrolla en los sectores más vulnerables de la sociedad. Bien, ahora hay otro aspecto que quisiera también consultarle desde el punto de vista constitucional y legal, que se trata de que ya hubo una consulta popular y la ciudadanía no fue mayoritario al extremo, pero sí un 60% dijo no a la posibilidad de tener también la cesión de alguna base para que operen las fuerzas extranjeras, ¿no? Sobre todo en lo que es monitoreo del mar, de la parte aérea. Y esto, sin embargo, ahora con el decreto 424, sí se acepta el ingreso de las fuerzas extranjeras. ¿Cómo constitucional y legalmente se podría congeniar o aceptar
a pesar de todos los acuerdos internacionales, la Constitución y todas estas normas, para superar esa objeción de la oposición? Bueno, lo que definitivamente, el límite en esto es que no se puede instalar una base extranjera en este país porque eso requeriría de una reforma constitucional. La cooperación con fuerzas extranjeras no está, digamos, no entra en tensión o en una contraposición con esta prohibición en materia constitucional que existe. Uh-huh. Y luego, una vez que intervienen las fuerzas extranjeras, como le había mencionado, siempre el límite va a ser constitucional y convencional. El derecho internacional humanitario, la prohibición de las torturas, la prohibición de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas. Eso siempre va a ser el límite. Ahora, pero es muy distinto a lo que ocurría, por ejemplo, con una eventual base, que eso sí fue negado en la consulta popular por el pueblo ecuatoriano. Esto, a mi criterio, no se extralimita en ese sentido. Perfecto, entonces esto es claro, ¿verdad? Estamos conversando con el abogado Gustavo Gaete, profesor de Ciencia Penal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Abogado, finalmente, ahora que ya se ha ratificado, al parecer, el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia, vamos a la parte específica del control de la frontera Ecuador-Colombia. También aquí se ha firmado en el país un acuerdo también de apoyo internacional para efectivamente ir a esa zona y de una vez por todas taponar el ingreso de la cocaína colombiana. Pero ya con el nuevo presidente, que también podría entrar, y él lo ha dicho en su campaña, a este grupo internacional de Escudo de las Américas, se necesita, para que con cada país la cooperación se firmen acuerdos individuales, bilaterales, o ya el acuerdo general de la Escudo de las Américas es suficiente? No, a mi criterio siempre se debe de suscribir un acuerdo independiente que puede tener dentro de los considerandos de ese acuerdo el marco general, pero especialmente en la historia limítrofe y reciente entre Ecuador y Colombia, es necesario que existan precisiones que respondan a las realidades de cómo se ha desarrollado esta relación tan compleja en cuanto al control de la seguridad fronteriza. De acuerdo. Ahora, ¿esos acuerdos igual tienen que pasar por la Corte Constitucional o están dentro del marco general que ya fue aprobado previamente? No, tienen que pasar por la Corte Constitucional. Por más de que exista un marco general, deberían de pasar por la Corte Constitucional porque puede incluir otras cuestiones que no han sido tratadas en el marco general, que tengan que ver o que puedan constituir algún límite a algún derecho constitucional de la ciudadanía. Finalmente, quisiera, para cerrar esta entrevista con usted, abogado Gustavo Gaete, hemos trabajado mucho en lo que es el proceso que aquí en Ecuador sufrió esta evolución diríamos así, del crimen organizado. Ha venido con algunos autores internacionales, analistas, han escrito libros sobre este tema, que todo comenzó con es decir, en los barrios, ¿no? Con una delincuencia común, luego se fue organizando, en la época de Rafael Correa inclusive se legalizó, se legitimó a los Latin King, a los Nietas, se considera que ellos tomaron fuerza, el Estado se fue debilitando, en fin. Y actualmente están tomados algunas entidades del Estado, inclusive parte de las fuerzas del orden ha sido denunciadas, de policías, militares activos. Ante esta situación, todos estos acuerdos, los decretos presidenciales, requieren que haya una unión nacional, que todos estemos de acuerdo, obviamente, pero hay una constitución que también le pone límites a estos acuerdos, etcétera. ¿Cómo podría Ecuador superar, unirse también, por qué no, hasta con los políticos de oposición, que sería, según los expertos, la única manera de luchar contra el crimen organizado de manera efectiva? Bueno, desde luego que tiene que haber un acuerdo nacional de hacerlo mejor por el país, especialmente ante esta situación tan compleja. Este es un tema realmente de política criminal, cómo enfrentar
este fenómeno o más bien, respetando este principio de autoridad que tiene que tener el Estado para darle confianza a la ciudadanía, para responder proporcionalmente ante crímenes graves, ante una criminalidad cada vez más profesionalizada, y al mismo tiempo ser un Estado que respeta garantías del debido proceso. Ese es el verdadero reto, ese tan ansiado y siempre mencionado punto medio. Ya, entonces, sí, luego viene el tema de la función judicial. Se está trabajando, ¿verdad? Ahora hay una nueva presidenta, Mercedes Caicedo, en el Consejo de la Judicatura. Esto también es complementario para recuperar también la fuerza de la justicia en el Ecuador. Desde luego, es que es integral. Es integral. Una política criminal tiene que no solo incluir un plan de control, como por ejemplo una presencia de la policía y de las Fuerzas Armadas en los sectores en donde estadísticamente se presenta mayor criminalidad, sino que tiene que ir de la mano con un fortalecimiento y potencialización del sistema de administración de justicia basado en anticorrupción, basado en un sistema de carácter transparente, imparcial, y que tiene un gran problema. A ver, en términos muy prácticos, el sistema judicial en este país está completamente desprovisto de presupuesto. Si uno visita las fiscalías, si uno visita las cortes, los edificios están completamente venidos a menos. Los fiscales tienen que sacar de su bolsillo para imprimir, para comprar impresora. Se tienen que llevar el trabajo a la casa porque de repente la computadora no les sirve, no tienen aire acondicionado en la gran mayoría, no hay archivador. Es decir, hay un verdadero problema con respecto a la operatividad del sistema de administración de justicia, contaminado por edificios viejos. Y entonces, mientras no exista un plan de política criminal de carácter integral que una, tanto desde una perspectiva no solo de represión, sino también del sistema de administración de justicia, de convertirlo en un verdadero medio para la justicia a través de la potencialización, va a ser muy difícil. Mientras no se le devuelva credibilidad a la justicia. No, y ahí hay otros aspectos, ¿verdad? En los procesos contra la corrupción, por ejemplo, que es la raíz de todos estos problemas que estamos viviendo en el Ecuador, cuando el crimen organizado se ha tomado algunos estratos del Estado, funciones públicas, etcétera. Y ahí vemos también la actuación de la dilación de los procesos penales, la no presentación de testigos, no presentación de algún abogado. Y por último, ¿no? Solo para redondear todo este tema, el uso de los adolescentes como sicarios, que también complica los procesos penales, en fin. Toda una situación grave que quizás en algún momento, abogado Gustavo Gaete, Ecuador ojalá se ponga de acuerdo y podamos resolverlo. Quisiera que usted emita un mensaje final para la ciudadanía con este decreto 424, conflicto armado interno, y seguramente estaremos viendo a fuerzas extranjeras circulando por el Ecuador, obviamente con las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y la Policía Nacional. Sí, desde luego. Hay que, a mi criterio, por lo menos buscar una forma distinta de atacar el fenómeno de la criminalidad, que no tiene que ser únicamente con la represión y la cárcel, es algo integral. De acuerdo. Muchas gracias. 8 de la mañana, 27 minutos. Muchas gracias al abogado Gustavo Gaete. Vamos a la pausa comercial.